Hola, buenos días. Soy la doctora Simone. Yo les voy a hablar de tumores del sistema nervioso central y periférico. Primero vamos a tener en cuenta que este es un órgano especial, con tejido especial. Acá y no hay fibroblasto ni nada de eso. Es un tejido ectodérmico, igual que la piel. Todas las estructuras que están dentro de la caja craneana son derivados del ectodermo, menos las meninges, que es mesodermo, los vasos también, y la microglía. La microglía es del mesodermo, en realidad fueron monocitos circulando que se instalaron como macrófago y acá adopta un nombre propio que se llama microglía, como decir la célula de Kupffer. Ya están establecidas desde ya con nombre propio, pero son macrófagos y hacen el trabajo de macrófago. Entonces todo es ectodermo menos las meninges, los vasos y la microglía. Bueno, esto se lo acabo de decir. Si ustedes se acuerdan bien cómo era el embrión tridérmico, ectodermo, mesodermo, endodermo, acá vamos a usar solamente el ectodermo, a no ser esas tres cosas que ya les expliqué, que vienen del mesodermo, que si hacemos memoria, en embriología estudiamos la placa neural, el surco neural y después el tubo neural. Y después hay otras células especializadas que las vamos a ver en un ratito, que va a formar la cresta neural. No confundir tubo neural con cresta neural. Bueno, este esquema por todos nosotros conocido. Arriba, donde está el puntito rojo, a la izquierda vemos el ectodermo, por donde se los estoy mostrando, todo esto. Esto es el surco neural que después se va a convertir en tubo neural, ahora lo vamos a ver. A los costaditos en rojo hay unas como células nerviosas modificadas que va a ser la cresta neural, que también vamos a hablar un poquitito. Adelante de todo van a ver la notocorda. La notocorda era un cordón que ayudaba a alinear las somitas. Bueno, en la parte B vamos a ver que este surco se va profundizando, sigue estando en la parte roja, en el dibujito rojo la cresta neural, vamos a ver cómo se pone, y sigue estando la notocorda. Después van a ver que hay un tumor derivado de esta, que se llama cordoma, que es un tumor maligno. Cuando quedó la notocorda, se tuvo que ir por apoptosis y quedó un resto embrionario y aparece este tumor sobre todo en la zona sacra. Vamos a la C, volvemos a ver que ya se cerró el tubo neural. Si no, acá tenemos una anomalía congénita, si no se cierra. Después, la cresta neural, que se pone a los costados de este tubo neural. Y abajo, otra vez la notocorda. En la D, tenemos el ectodermo, acá sería la piel cerrada, si no hay anomalía, ¿no? El tubo neural en celeste, la notocorda abajo, y la cresta neural. Acá pusieron ganglio raquídeo. Resulta que la cresta neural, que no me voy a explayar mucho, salen todas las células neuroendocrinas, o sea, esa relación que hay entre sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿no? Que regulan todo. Y en realidad estas células neuroendocrinas están por los distintos tejidos y órganos del cuerpo. Salen de ella, por ejemplo, de la cresta neural, los melanocitos que migran a la piel y puede el paciente tener un melanoma. Salen de ellas también las células parafoliculares, ¿se acuerdan? Las células C, el feocromocito, eh, células de los ganglios raquídeos y otros más. Pero tienen mucha importancia en la regulación de lo que es ectodermo y el resto de los órganos. Es como un mediador. Es un órgano especial.
¿Se acuerda que habíamos estudiado el pato 1, carcinomas y sarcomas? Eso lo dejamos para epitelial y mesodermo. Esto es tejido especial, o sea, los tumores van a terminar en oma, nada más, pero no quiere decir que sean todos buenos. Acá los sistema nervioso lo tenemos que ver aprendiendo o recordando en biología e histología. Acá tenemos un epitelio neural, como si fuera el tubo que yo le mostré en celeste en la foto anterior, estirado, y del cual va a haber dos derivaciones de estas, dos células desde el vamos. Antes se creía que había una sola célula, que era el meduloblasto, y que de ahí va a nacer la parte glial y la parte neuronal. Se los menciono en el meduloblasto porque vamos a ver un tumor muy maligno que el día de hoy sigue conservando ese nombre. ¿eh? Pero después se dieron cuenta que había dos grupos. Uno, la parte que va a dar a la glía, macroglía se le decía antes, y a la parte neuronal. Bueno, antes está el espongioblasto, que es más inmaduro. Y después también deriva de él el glioepitelio, el epéndimo, el revestimiento interno, ¿no? El epéndimo, los ventrículos, que se conectan por algunos agujeros con la circulación de líquido raquídeo extra que está fuera, debajo, digamos, en la aracnoides. Y el glioblasto como antecesor del astroblasto y el oligodendroblasto. Y estos a su vez antecesores de astrocito y oligodendrocito. Esta parte del medio que le estoy redondeando acá, olvidémosla por el momento, porque dijimos que esto viene del mesodermo, así que eso no lo vamos a tener en cuenta ahora. El astroblasto. El glioblasto, su maduración es a astroblasto y astrocito. Una cosa es cito, es más maduro que decir blasto. Blasto es inmaduro, ¿no? Igual pasa con el oligodendroblasto, inmaduro. Y este que está más abajo, que termina en cito, es más maduro. Es igual que decir fibroblasto o fibrocito. No es lo mismo. La parte glial, esta microglial, la dejamos para después. Bueno, ¿qué función tiene el astroblasto astrocito? Es una célula que actuaría como, chicos, como, no es que es el fibroblasto del resto del cuerpo. Pero esto es ectodérmico. El astrocito, su función es la de sostén. Por una patita, ahora vamos a ver la foto, agarra el vaso y por la otra la célula, la neurona. Y entre medio de él va a circular los nutrientes y obviamente el oxígeno y otros intercambios. Es su función, o sea, siempre que tengamos un tumor glial, siempre vamos a tener un vaso cerca, porque va a representar del lugar de donde salió. ¿sí? Entonces el astroblasto, su sucesor es el astrocito. El oligodendroblasto no necesita un vaso cerca, ni acá lo tenemos el oligodendrocito, ahí está. Porque su función es otra. Su función es la producción de mielina. Nos la recordamos bien en el sistema nervioso periférico, que era una forma muy particular de enrollar los ejes neuronales y producía así la mielina, con alto contenido en lípidos. Por eso cuando nosotros hacemos la biopsia, dentro del oligodendrocito no vemos nada, porque el lípido se fue con el proceso de la tinción del preparado. Entonces la veo como una célula vacía, una célula vegetal, algunos le dicen huevo frito. Bueno, y su función es la producción de mielina, acuérdense. Entonces yo le voy a ver un citoplasma re claro, re claro. No necesita vasos cerca. Ahora me voy a adelantar a decirle que hay un oligodendrocito especializado en sistema nervioso periférico, que es la célula de Schwann. Célula de Schwann también nace de la cresta neural. Mire cuántas
¿Cuántas hay? Y generalmente los tumores que derivan de la cresta neural son muy problemáticos. Bueno, ahora con la inmunohistoquímica no tanto, pero antes eran muy problemáticos para diagnosticar. Entonces, por un lado tenemos la parte glioblástica, los astrocitos, oligodendrocitos, ya sabemos su función. Y por otro lado, el neuroblasto, que va a ser después el neurocito o neurona. La función de estas, ustedes ya saben, son muchas, no se reproducen, es un tejido permanente, porque si no lo fuera así, no tendríamos ni memoria ni personalidad si estas células estuvieran continuamente reproduciendo. Bueno, a ver nuestros esquemas. Acá tenemos que hay distintos tipos de astrocitos. Ustedes se acuerdan, el protoplasmático, que estaba sobre todo sustancia gris, puede estar en otros lados. ¿Eh? Acá le estoy marcando el vaso, siempre tocando el vaso, los pies chupadores, ¿se acuerdan que se decían? También es muy estrellado el astrocito, más el protoplasmático, y después al lado tenemos el fibroso. El fibroso son como si fueran las patitas más gruesas, siempre tocando un vaso, y esta más es una sustancia blanca que una sustancia gris. Abajo, aunque yo lo veo en el preparado más redondito, acá está el oligodendrocito. No tiene conexión con los vasos mucho, porque su función, vuelvo a decir, es otra. Es la de fabricar mielina. Y la microglía, antiguamente llamada célula basurera, su función es va a ser la de un macrófago. O sea, todo lo que haya que limpiar, ella lo va a hacer. La microglía derivada del mesodermo, vuelvo a repetir. Y después tenemos el epéndimo. El epéndimo, ustedes saben que es todo lo que recubre el canal ependimario y todos los vestrículos. Son células como derivados de la glía también. Entonces por eso van a tener más o menos la misma marcación. Bueno, estas neoplasias son muy particulares porque se dan en la infancia y en el adulto, uno ya va pensando, en la infancia se va a ver en los niños porque, por ejemplo, la parte neuronal, porque todavía se siguen reproduciendo un poquito hasta corta edad. Y la parte glial, células que se reproducen, se van a ver más en los adultos. Obviamente es muy raro, pero pudo darse el caso que en un adulto aparece un neuroblastoma. ¿Eh? Y en los chicos se puede ver neuroblastoma sobre todo, pero también gliomas. Eh, lo que tiene de raro estos tumores del sistema nervioso es que sus tumores malignos, que ya lo vamos a ver, no metastatizan fuera del órgano, o sea, no van al hígado, al pulmón, al hueso como otros tumores, quedan dentro de la caja craneana y se vehiculizan para metastatizar por el líquido cefalorraquídeo y van a otras zonas del sistema nervioso central. O sea, la caja craneana sí recibe por la barrera hematoencefálica tumores de todas partes del organismo, melanoma, mama, pulmón sobre todo, pero los tumores propios del sistema nervioso no van fuera de la caja craneana. Las lesiones benignas y malignas no son tan evidentes como en otros órganos. Hoy tenemos muchos estudios de biología molecular y estudios genéticos. La biología molecular los hacen los bioquímicos y los genetistas, los genéticos, que pueden resolvernos el asunto, ¿no? Y eso sirve no para tanto el patólogo, sino para el oncólogo especialista en estos tumores, para el tratamiento del paciente. En el Robin van a leer muchos de ellos alteraciones genéticas y la biología molecular. Obviamente también usamos mucha inmunohistoquímica, eh, pero lo hacen más los biólogos. Nosotros damos el informe morfológico y de inmunohistoquímica y el biólogo ve que le da la biología molecular y el genético para decirle al oncólogo y este lo puede tratar de distintas formas. ¿Sí? Eh,
Otra cosa importante, puede haber tumores muy benignos, digamos así, pero difícil de extirpar por donde se halla. Por ejemplo, un tumor benigno, un tumor glial benigno, un astrocitoma grado 1, difícil de ver, pero que está en medio del bulbo, entre los núcleos del bulbo, que están en el centro de respiración, cardíaco y todo eso. Por más benigno que sea, es imposible de extirpar. O uno que se encuentre en la unión bulbo-médula, tampoco difícil de extirpar, por más que histológicamente sea benigno. Y puede haber algún maligno muy superficial que ese se puede sacar y ver el oncólogo cómo lo trata con la ayuda, nuevamente les digo, de la biología molecular y los estudios genéticos. Bueno, nosotros vamos para otro lado, pero para comparar, porque esto es ectodermo. En el resto del cuerpo, nosotros teníamos, ¿se acuerdan? La reacción de granulación, inflamación, granulomatosas y todo lo demás que es para reparar, o cuando está alterada por alguna irritación o alguna enfermedad. Acá no podemos hablar de eso, porque acá no hay fibroblastos, acá tenemos glía, y sí hablamos de gliosis, que son cambios reactivos o reacción glial, si le quieren decir. Son cambios reactivos comunes a injurias. Pueden estar presentes en zonas de edema, cercano a un carcinoma metastásico, algo que no sea normal, ¿eh? Para ver de qué se trata. Como en el resto del organismo lo hace el fibroblasto, que se acerca para ver de qué se trata eso, ¿sí? Y los macrófagos con grasa neutral observadas en infartos agudos sospechosos de glioma. Nosotros aprendimos en Pato 1 que siempre el sistema nervioso central, la necrosis era de liquefacción, pero a veces puede ser no de liquefacción y la zona necrosada van a ir ahí a acercarse, digamos, los macrófagos eh, para limpiar o sustituir la zona. Nosotros morfológicamente se usan, que hay unos componentes arquitecturales de los tumores del sistema nervioso central, los tubos neuraloides que tratan de imitar en tumores muy inmaduros al tubo neural, obviamente, sobre todo en los neuroepiteliomas, neuroblastomas, unas rosetas que ahora las vamos a ver en foto, que son más chiquitas, forma de rosa, bueno, con un poco de imaginación, que vamos a usar mucho para ver la parte neuronal, neuroblastoma, las rosetas de Homenwright y otros más. La pseudo roseta es cuando la parte central de la roseta no es la prolongación de un citoplasma, sino de necrosis. Y el sistema gliovascular, como el nombre lo dice, glía, vascular. Acuérdense que la glía, la parte astroblástica, siempre tiene que estar cerca de un vaso. Complejo gliovascular porque intenta representar de la zona donde ellos están cumpliendo su función. Obviamente son células perivasculares, ¿no? Por ejemplo, empentimoma y astrocitoma. Astrocito siempre necesita un vaso. Y las papilas, como ustedes saben, es un eje conectivo vascular que lo ven en muchos órganos. Acá, ojo que esto es ectodermo. Lo vamos a ver sobre todo en los plexos coroideos, pero también en un ependimoma puede haber de tipo papilar. Bueno, en esta foto vemos, acá donde le estoy marcando la A, unas células donde vemos los núcleos en coronita, en roseta, y sus prolongaciones que intentan hacer un axón hacia el medio. Estas son las rosetas de Homenwright, que ya lo vamos a ver, en los neuroblastomas. Al lado lo vemos de cerca, los núcleos ya no los vemos tan buenos, son núcleos con alteraciones de tamaño y de acúmulo distinto de la cromatina. Y seguimos abajo en la C, otra vez con este intento de formar una roseta con los núcleos, perdón, con los conos axónicos hacia adentro, intentando formar un axón. No lo va a poder hacer porque obviamente estamos hablando de una célula tumoral. Fíjense solo en la D. Los neuroblastomas, ¿se acuerda que nosotros hablamos de un grupo de tumores
que era de células pequeñas, redondas y azules. Bueno, este corresponde a eso. Si a mí me muestran esto y no me dicen de dónde es ni qué pienso, solamente me muestran. Y puede ser un neuroblastoma, puede ser un linfoma, puede ser un tumor de pequeña célula, un tumor neuroendocrino, si no me dan el dato y obviamente no le hice estudio. Acuérdense la parte de neuroblastoma, va a adquirir esta forma de células pequeñas, redondas y azules, que ya las vimos en otros órganos, y lo vamos a ver sobre todo en niños. Y cuando un neuroblastoma ocupa cierto lugar, a veces toma el nombre de donde está. Por ejemplo, la retina, retinoblastoma, que se ve muy bien ahí, o se reconoce bastante bien, que tiene que ver mucho con la genética, en hermanitos que han tenido este mismo tumor, bueno, la genética ahí está. Eh, Vamos a ver la próxima. Le quería decir, ¿se acuerdan que yo en el principio le hablé de de meduloblasto? Porque antes pensaban que salían de una célula todos los demás componentes del sistema nervioso central. Se lo sigue usando ahora el término para los tumores subtentoriales, en la línea media del cerebelo, que ya lo vamos a ver en un ratito, que se llama meduloblastoma, recordando aquella célula. Pero todos sabemos que es un neuroblastoma, pero el nombre como que le quedó. ¿eh? Es una pregunta que siempre hacen, ¿qué es el meduloblastoma? Bueno, le digo, los niños en la línea media del cerebelo, en el vértex, y pronóstico muy, muy malo. Y es uno de los tantos tumores de células pequeñas, redondas y azules. Obviamente, a mí me va a venir una boleta diciéndome la localización, la clínica, ahora generalmente traen las imágenes, entonces uno ya va teniendo idea antes de sentarse a ver la biopsia. Después la miramos, después le harán inmunohistoquímica y en ciertos hospitales muy especializados del sistema nervioso central, como el FLENI, ahí le hacen la parte de biología molecular y los estudios genéticos, también en el ROFO. ¿eh? Nosotros hasta aquí llegamos, a la parte morfológica y decir qué es. Bueno, hay criterios de malignidad. Esto hay que medio saberlo de memoria. Obviamente, un criterio es atipía nuclear, obvio. Otra es mucha mitosis. No es lo mismo tener un índice de proliferación baja que tener 70. Muchas mitosis más malo es. Proliferación vascular o endotelial atípica. Ahora le voy a explicar. Y necrosis. Entonces, atipia nuclear, mitosis, proliferación vascular o endotelial atípica o necrosis. Los grados, vamos a poner los grados como en el Papa Nicolau. El 1, por ejemplo, un astrocitoma 1, no tiene ninguno de estos 4 criterios que nombramos anteriormente. El 2 va a tener un criterio, el 3 va a tener 2 de todos estos criterios y el 4, 3 o 4 criterios. Obviamente el 1 es más benigno y el 4 va a ser el más maligno. Pero nos tenemos que fijar en estos 4 puntitos, que hay que saberlo: atipias nucleares, mitosis, proliferación vascular o endotelial, que ahora se las muestro, y la necrosis. Si no tiene nada es 1, si tiene 1 será un 2, si tiene 2 será un 3 y si tiene un 3 va o más, ¿no? Va a ser 4 y el pronóstico muy, muy malo por el momento. Bueno, los tumores, ahora sí, cerebrales, tenemos los gliomas, ya el nombre me suena a glía, por más que termine en oma, no es bueno. Tumores neuronales, hay algunos buenos, neurocitomas muy, muy raros, pero neuroblastoma, este, bueno, son malignos. Y neoplasias pobremente diferenciadas y el meningioma. Acuérdense que la meninge venía del mesénquima, ¿sí? Del conectivo. Los gliomas, fíjense, terminan en oma todo.
Está el oligodendroglioma, el ependimoma, acuérdense que de la parte glial, el epéndipo deriva de la parte glial, el astrocitoma. Bueno, esto es para que se asusten, no es que ustedes lo tienen que saber, nosotros tenemos un librito y ya no se usa tanto esta clasificación. Es una clasificación muy larga, pero no tienen por qué saberlo, nosotros lo tenemos en un libro, si necesitamos buscamos, pero no se usa tanto, como ahora entra a pesar más para la parte molecular y los estudios genéticos, esta no se usa tanto, pero así nosotros clasificamos de hace mucho los tumores del sistema nervioso, perdón. Pero no hay que saber toda la tabla, ¿eh? Es para que miren nomás. Bueno, acá me voy a quedar. La parte astroblástica y todo lo demás, se va a teñir como estas células que están en marrón con la proteína glicofibrilar acídica. Aparte de ver lo marroncito de la parte astroblástica anormal, ¿no? Tumoral, les quiero mostrar esto que está acá. En los criterios que vimos antes, vimos que podía haber proliferación anormal de vasos, muchos vasos, porque la parte astroblástica necesita vasos. Pero también hay una hiperplasia del endotelio anormal que incluso cierra todo el vaso, dejando pequeños lugares donde puede pasar la sangre. Eso es como si fuera forma glomérulos, se dice endoteliales, ¿eh? Porque acuérdense que esta celulita, el astroblasto, el astrocito, va a tener una sustancia que es endotelina, que es lo que va a forzar o hacer que se reproduzcan mucho los vasos y el endotelio. A veces le gana más el endotelio en proliferar que a formar vasos totales, ¿no? Dentro de los astrocitomas, ustedes vieron en el cuadro que les di en virología e histología, venía el glioblastoma, el astrocitoma que podía ser fibrilar o pilocítico. Pilocítico quiere decir que forma como si fuera pelos, alargaditos. Y el santo astrocitoma pleomórfico, que es muy raro de ver, y también otros. El glioblastoma. Glioblastoma ya no me está diciendo si va para parte astroblástica o oligodendroblástica. Se presenta en adultos, se localiza en los hemisferios cerebrales, son lesiones bien delimitadas, aparentemente entonces tendrían un criterio de benignidad, pero no es así. Pueden tener pequeños quistes, necrosis y hemorragia. Como todo tumor maligno del resto del organismo, necrosis y hemorragia, un tumor lo puede tener, ¿sí? Microscópicamente puede ser isomorfo, como cuando todas las células son iguales, isomorfo. Y cuando todas las células son distintas, heteromorfo o multiforme. Muchas formas puede tener. Acá tenemos la parte de imágenes. Acá en la parte frontal vemos una lesión no bien delimitada. En la parte derecha se ve mejor. Las zonas de necrosis. Bueno, esto se tiene que hacer un poquito de necrosis y de hemorragia debe tener, y que está comprometiendo, se está metiendo dentro de unos de los ventrículos laterales. Acá tenemos macroscopía, un corte, y vemos acá la lesión tumoral, parece delimitado, pero no lo es, su zona de necrosis y hemorragia, como todo tumor maligno del resto del cuerpo. Y abajo tenemos lo que yo les decía, la proliferación de vasitos y la hiperplasia endotelial por la endotelina que secretan los astrocitos o astroblastos, porque siempre necesitan un vaso para donde estar pegados, porque así representan la forma de donde salieron, siempre sosteniendo un vaso y sosteniendo por otro lado la neurona. O sea, de sostén y de nutrición sirve. Acá tenemos un glioblastoma multiforme, ya el nombre pienso que va a ser muy malo. Acá está en los lóbulos temporales que le estoy marcando. Horrible, muy irregular los bordes, necrosis y hemorragia como siempre. Acá tenemos otro caso. Acá parece que hay dos, ¿no? Puede ser bilateral. Acuérdense que metastatizan vía
líquido cefalorraquídeo, no van al resto del cuerpo. Esto es lo que yo les decía, aunque no lo crean, estos son un montón de vasitos, y hay una hiperplasia endotelial debido a la endotelina que secretó el astroblasto o el astrocito, para que le ayude con esto de los vasos y que él siempre con sus pies chupadores tiene que estar cerca de un vaso. Acá vemos los astrocitos, se ve las prolongaciones, un reticulado en el fondo, que eso caracteriza al sistema nervioso central, por hacer un reticulado de todas las patitas, digamos, de astrocitos, axones, dendritas y demás. Ese es el fondo reticulado siempre del sistema nervioso central. Acá ya creo que lo van viendo. Hay una imagen histológica de un tumor muy malo. Si ustedes lo ven, cada célula tiene su forma, su núcleo, más hipercromático, menos. Acá hay un poquito de necrosis donde le señalo. Fíjense esta célula y esta. Entonces ninguna célula es igual a la otra. Entonces podemos decir, miren que mitosis también, ¿no? Un glioblastoma multiforme, muchas formas, ninguno se parece a otro. A ver si tenemos el isomorfo. Claro, tenemos agrandada la foto de la anterior. Como verán, las células son bastante feas, los núcleos cualquier cosa, cualquier forma, cualquier color y todo eso. De ahí multiforme. Bueno, los astrocitomas son en el adulto los tumores principales, ¿no? En el 80%. ¿Cómo se van a presentar clínicamente? Bien por hacer como masa focal que puede desarrollar epilepsias, cefaleas y trastornos motores. O como la caja craneana del adulto no se dilata como la del niño para hacer una hidrocefalia, lo que va a producir es una hipertensión endocraneal. Entonces, si va a estar el tumor en una zona motora, el paciente va a venir con lesiones motoras. Si en una zona sensitiva, va a venir con lesiones sensitivas. Si va a venir con trastorno en la libre circulación de líquido cefalorraquial, va a estar implicado algunos de los ventrículos o por donde circula el sistema, la linfa. Perdón, la linfa no es eso. Líquido cefalorraquídeo. Bueno, esto ya lo saben, que son tumores muy vascularizados, representan el lugar de donde salieron. Se remedan, por supuesto, a los astrocitos, las células, y tienen que estar, ya les dije un montón de veces, siempre cerca de un vaso. La inmunohistoquímica que se usa es la proteína glicofibrilar acídica. Acá tenemos uno, lo ven acá el cuerpo calloso, y acá abajo se ve. Obviamente empieza la autopsia. Vamos a ver. ¿Se acuerdan que el asterocitoma podía ser protoplasmático y estaba sobre todo en sustancia gris? O fibrilar, que estaba sobre todo en sustancia blanca? Pero pueden estar todos en todos lados. El pilocítico es un astrocito que tiene forma de pelo, una forma usada, alargada. Y el gemistocítico es como un astrocito hinchado, como un, ahora lo vamos a ver en alguna foto, es un astrocito que no se parece nada a un astrocito, porque en vez de tener muchas prolongaciones, lo vamos a ver como redondo, gordito, muy eosinófilo, y el núcleo hacia un lado. Es una forma reactiva y difusa de tumores de sistema nervioso central. Acá tenemos el fibrilar, astrocito fibrilar que predomina en sustancia blanca. El fondo es este reticulado, forma de encaje que tiene, por todas las uniones dendríticas, axónicas y todo lo que ustedes saben, más las patitas de la parte astroblástica. Y son más fibrosos que cuando le muestre un protoplasmático. Inclusive estas patitas se pueden unir unas con otras y formar como microquistes. Inclusive hay uno en cerebelo, que es una forma totalmente quística, con un nódulo mural, que es muy característica en el cerebelo y de pronóstico más o menos bien. Si vamos nuevamente a la foto de la izquierda, ven estas prolongaciones que se van uniendo.
No es que es una cavidad dentro del citoplasma, son las prolongaciones que se van uniendo, lo vemos mejor en la foto de la derecha, que hasta forman cavidades. El pilocítico, como les dije, son unas formas de estructuras astrocitarias alargadas, ahusadas, como forma de pelo. Acá lo vemos más de cerca, se tiñen muy fuerte con la eosina. Este es el hemihistocítico. Generalmente son difusos y de forma reactiva, donde el astroblasto perdió su forma, tipo de araña, y ahora queda redondito, muy eosinófilo y un núcleo grande, generalmente desplazado. Estos son los hemihistocíticos. Así, el astrocitoma está formado puramente por esta célula, será un hemihistocítico y se lo considera de tipo difuso. El astrocitoma anaplásico, antes le llamamos astroblastoma. El anaplásico, como en todas las cosas de patología que vimos, todos estos tumores anaplásicos son muy malos. Fíjense en el tamaño y la forma de la célula y los que son los núcleos, ¿no? Acá es como que hay una mitosis explosiva. Antes lo llamamos astroblastoma, ahora lo llamamos anaplásico. Bueno, esto es una foto más de lejos, pero lo que podemos ver, esas cavidades que forman los pies de los astrocitos, y una proliferación endotelial o una hiperplasia endotelial muy importante por la endotelina. Esto ya medio lo dijimos. El grado 1, ¿se acuerdan de los 4 criterios que tenemos que tener en cuenta? El 1 es sin atipía ni mitosis. El 2 hay 50% de atipía no mitosis y el 3 50 a 70 de atipías y el 4 75% de atipía, o sea, un tumor muy maligno, ¿no? Tenemos que hacer un índice de proliferación. Astrocitoma, acá me muestran, grado 3, está muy de lejos la foto, así que vamos a ver si está más en detalle. Acá lo podemos ver. Bueno, ven la irregularidad y la hipercromasia de los núcleos, los vasitos siempre cerca, sean tipo capilar o un poquito más grandes y bastante irregulares. Habría que ver cuánto daba el índice de proliferación acá, para acertar mejor el grado de malignidad. Acá tenemos una proteína gliofilidara ciega que se ve muy bien, se tiene en marrón, todo lo que sean las prolongaciones de los astrocitos, y con hematoxilina, por supuesto, vemos los núcleos que no son muy buenos, porque son muy irregulares, la cromatina dispuesta como quiere, así que, bueno, hay cierta anarquía. La ubicación. Los glioblastomas en cerebro. En cerebelo puede ser en los niños, el tercer ventrículo, en los jóvenes, en el puente también puede estar, o puede estar en la parte medular. Si están en los ventrículos, acuérdense de la hipertensión endocraniana. Si es un chico va a dar hidrocefalia porque los huesos del cráneo no están unidos, entonces ustedes habrán visto alguna foto de algún niño con cabeza muy grande. Pero el adulto da hipertensión endocraniana con vómitos a chorros, terrible dolor de cabeza postural debido a la gran presión que hay adentro. Ahora vamos al otro, al higodendroglioma. Este no necesitaba de un vaso. Es para formar la mielina, que tiene alto contenido en lípidos. Sería como si fuera el cable, la parte plástica de un cable que recubre al axón, que sería la parte de los filamentos de un cable que son de cobre, para que no se toquen unos con otros y no hagan cortocircuitos. Después en la parte no tumoral va a haber patologías que atacan a la mielina y por eso tenemos pacientes que hacen distintas patologías que no las vamos a ver ahora. Acuérdense que la mielina es la parte plástica que rodea el cable.
La parte plástica es mielina y el cable sería el axón, ¿sí? Para que no toquen uno con otro. Bueno, y les dije que la parte de oligodendroblástica se caracteriza por ser células grandes, de citoplasma muy claro, como un huevo frito, o le llaman también célula vegetal. Están más bien en los hemisferios cerebrales, son neoplasias bien delimitadas. Y vamos a ver que dice presentación de calcificaciones y hemorragia. Cuando hay algo que tiene mucho lípido, van a quedar muchos radicales libres y van a traer el calcio. Antes era y formaba con la placa directamente el oligodendroglioma. Entonces, grasa, cuando hay mucha grasa, esta se rompe y atrae siempre calcio por los radicales libres. ¿Se acuerdan cómo pasaba antes en la pancreatitis aguda? Atraía el calcio y en otros lados también, en las necrosis también. Y tiene una célula con halo claro. Acá vemos un oligodendroglioma. Esta es la parte macro, como debe ser de alto grado de malignidad, con su necrosis y hemorragia como en cualquier otra. Y en la derecha vamos a ver que se disponen como células vegetales, los vasos están para sostener y nutrirlo, ¿no? De algo se tienen que nutrir, pero no es importante acá como la parte astrocitaria. ¿Ven? Son todas células de citoplasma, claro. La mielina, cuando lo pasé por alcohol, a la biopsia, entonces se fue. Ahora hay un nuevo marcador en inmunohistoquímica, antes no se podía marcar. Acá tenemos un oligodendroglioma. Ustedes tienen que ver las células claras. Las células marrones que están son los astrocitos como si fuera el fibroblasto, que hace de sostén. Por ejemplo, en un tumor de mama van a encontrar los tumores malignos, las células malignas, pero también una parte fibrosa que lo sostiene. Acá es lo mismo. Lo que pasa es que el conjuntivo, no, el fibroblasto no puede estar. Van a estar los oligodendrocitos sostenidos por lo que quedó de astrocitos. Entonces vamos otra vez acá, un oligodendroglioma visto desde lejos. Acá hay áreas de necrosis, pero la mejor foto que se ve va a ser la de abajo a la derecha, donde sí podemos ver su citoplasma vacío, porque la mielina se fue con el alcohol. También le podemos hacer un índice de proliferación nuclear, y ahora hay un nuevo marcador. Y siempre ahora se estudia todo esto, como ya les dije, con los estudios genéticos y moleculares que hacen los bioquímicos. Porque depende de cuál sea, el oncólogo que es especializa en esta parte, va a saber qué tratamiento darle. Bueno, ependimoma, obvio, viene del epéndimo. Guarda relación, por supuesto, con todo lo que sea el sistema ventricular, lateral, tercer ventrículo, cuarto, el conducto medular, etc. Esto es lo que le decía. En el tercer punto hablábamos de hidrocefalia en el niño, hipertensión endocraniana en el adulto. Porque el niño, vuelvo a repetir, no tiene los huesos unidos todavía. El adulto sí, entonces no se puede dilatar como una hidrocefalia y le va a dar mucha presión dentro del sistema nervioso. Y siempre se va a distribuir todo por el líquido cefalorraquídeo. Solo lesiones nodulares o papilares bien delimitadas, pero de difícil extirpación porque el bulbo y la protuberancia o el puente son adyacentes. Es difícil llegar a él. La variante, una de las más conocidas, digamos, porque se ve más frecuentemente, es la mixopapilar que se ve a nivel del filium terminal o cola de caballo. ¿Se acuerdan? En la zona sacra. Aquí lo tenemos. Esto es un cerebelo. Se ve bien el árbol de la vida. Y acá la lesión tumoral. Acá vamos un poquito a la derecha. Como son papilas, tienen un eje conectivo vascular sobre todo, rodeado de una o varias capas de células según la gravedad de la lesión. Más capas tiene, más maligno es. Menos capas, más benigno es. Bueno, en el ependimoma grado 4, acuérdense que las células del epéndimo derivaban también de la parte astrocitaria,
tenemos un grado 4 que ya me está diciendo como que es bastante malo. Eh, Se ve una necrosis, pero mucho no se puede especificar. La foto está muy de lejos acá, tendríamos que tener algo más cerca. Bueno, ahí queda. La parte ideal y oligodendroblástica que derivaban de la glía, ya lo dimos, ¿eh? Ahora vamos al otro grupo de neuronas, acuérdense de los primeros cuadros o fotos que le di. Las neuronales puede recordar al neuroepitelioma, bien indiferenciado, al neuroblastoma, que si está, y esto lo dijimos, en cerebelo, línea media, en niño, es muy maligno, por el nombre le quedó del meduloblasto que le dije al principio, y el neurocitoma que es muy raro de ver. Quería decirle que el neuroblastoma a veces toma el nombre de donde se va a encontrar. Por ejemplo, si está en la retina, se va a llamar retinoblastoma. Si está en la mucosa olfatoria, estesioneuroblastoma o blastoma de las neuronas de la parte olfatoria. El neurocitoma es muy difícil. El neuroblastoma, acá está, se ven en niños pequeños, porque todavía algunas siguen proliferando. No se olviden que son células estas permanentes. Son más frecuentes el cerebelo. eh, Se los denomina meduloblastomas, pero en realidad son neuroblastomas. Está compuesto por células redondas, pequeñas y azules, como vimos en muchos otros tumores. Si no te dicen dónde es, una idea de lo que estás mirando, ponemos todo en esas bolsas. Seguro es un tumor maligno, pero después hay que ver de qué se trata. Con inmunohistoquímica podemos hablar en olasa neuroespecífica, la sinaptofisina y los neurofilamentos. Acá tenemos a la izquierda un cerebelo, les muestro acá, el árbol de la vida, y acá la parte tumoral. Acá nos quedó algo de puente, ¿eh? Y a la derecha vemos una foto donde la proteína, la sinaptofisina, perdón, va a marcar en marrón todas las células eh, derivadas de las neuronas, de la parte neuroblástica, mejor dicho. Neurocitoma, es algo difícil de ver también, ocurren y se depositan alrededor de los vasos, como haciendo una roseta. Neuroepiteliomas. Estos neuroepiteliomas corresponden a una parte muy primitiva del sistema nervioso central y está como si fueran los epitelios, por forma de llamarlo, ¿no? Por ejemplo, el retinoblastoma, si uno toma la retina como si fuera una membrana, ¿no? Y tiene que ver mucho con la herencia, puede ser uni o bilaterales, unifocales o multicéntricos. Eh, la característica es que se pierde la pigmentación iris y después ya lo nombramos, el neuroblastoma de mucosa olfatoria es el estesioneuroblastoma. Vamos, ya salimos de la parte astrocitaria, de la parte oligodendroglial, de la parte neuronal. Ahora vamos a ir a algo que derivaba del conectivo, que son las meninges. Ustedes recuerdan que es como si fuera un tipo más de serosa, ¿eh? Que tiene una cavidad virtual donde circula el líquido cefalorraquídeo. Es una de las 5 serosas. Teníamos la peritoneal, la pleural, el pericardio, serovial, no sé si las dije, y las meninges es otra de ellas. Tiene un revestimiento meningoexotelial, se llama la célula que está dentro. Y después tiene un soporte que es de tejido conectivo. Son generalmente benignos, se ven mujeres más que nada, o por supuesto mayores, gente grande. Son nodulares o en placas. Y el hueso que rodea a este meningioma se va a poner muy grueso, le llaman hueso ebúrneo, muy grueso y muy compacto. Esto es la hiperostosis. Microscópicamente las células se disponen en nódulos
con tendencia a ser verticilos de aspecto sincicial, y cuerpos de samoma, en mayor o menor cantidad. Bueno, las variantes, según el libro de Neuro que agarren, van a encontrar distintos nombres, pero más o menos es lo mismo. El samomatoso, ahora se lo voy a decir porque forma cuerpo de samoma, que a este lo conocemos, el nombrecito, de los tumores de tiroides, de ovarios, en los serosos sobre todo, fibroblástico, secretor o células claras, de tipo papilar, que es un tipo muy especial de tumor, porque tiene ya guarda en sí mismo algo de malignidad, un atípico, por supuesto, que sería un borderline, o sea, serían los meningiomas benignos, el atípico y el maligno o anaplásico. Acá lo tenemos, son más o menos circunscriptos, pueden ser regulados o directamente redondos. Puede dar un síndrome focal o de hipertensión endocraniana, ya lo vimos. Acá tienen uno donde el paciente, bueno, es bien periférico. Generalmente son blanco, amarillento. Si tienen algo que infiltra en el hueso craneano o algo de hemorragia o necrosis, uno ya en la macro empieza a pensar que puede ser algo más grave, ¿no? Acá lo tenemos. Acá está lobulado, este meningioma, delimitado. Al corte vemos perfectamente la meninge, la dura madre parece, ¿está? ¿Sí? La meninge, acá. Y este centro es que no está bien fijado, ¿no? Bien fijado, vamos a ver qué tiene y obviamente después vamos a confirmar al microscopio. Bueno, esta es la parte que les decía. Bueno, se dice que es de tipo sincicial. Un sincicio como el de la placenta, ¿se acuerdan? En embriología, es que no tiene un límite perfecto entre célula y célula. Es como si fuera toda una célula grandota sin límite, pero en realidad lo tiene. Entonces tienen esa forma sincicial y tienden a formar verticilos o remolinos, ¿m? Y que generalmente cuando la célula ya se necrosa porque está antigua, se destruye bien el calcio y forma estos cuerpos de samoma, muy característicos y muy fácil de diagnosticar si vemos esto en primera instancia, ¿no? Los cuerpos de samoma. Acuérdense que hay otros órganos que también lo tienen. Podemos hacer el EMA, el S100, ven cómo lo va marcando, porque acuérdense, viene el conectivo mesénquima. Puede ser angiomatoso o vasculoso, lo llaman otros, donde en realidad parece que estoy viendo un hemangioma, pero no, el tumor es así. A veces tiene más lípidos, se llama de célula clara, a veces más vaso, angiomatoso vasculoso, como en este caso que estamos viendo ahora, a veces forma papila, que ya por tener papila ya es un índice que tiene un poquito de grado más de malignidad, etcétera. Hay muchas clasificaciones. Acá vemos esa tendencia a formar estas espirales, verticilos, como quieren llamarlo, pero acá no tenemos ningún cuerpo de samoma. En la foto de al lado también. Pero lo que sí tenemos, que se ve bien, son células claras. También se lo llama meningioma secretor. Acá lo pusieron como células claras. Y tiene glucógeno y es paz positivo con la digestión de diastasa. También generalmente no son tan benignos. Acuérdense, está el benigno, el atípico y el anaplásico. El atípico vendría a ser como borderline. ¿Eh? Acá le ponen el secretor, que lo vemos con la citoqueratina y los glóbulos secretores, lo vemos acá en rosado con paz positivo. ¿Eh? El de la izquierda es inmunohistoquímica, esto es hematoxilina eosina. Esta es una citoqueratina.
Bueno, el anaplásico, como el nombre lo dice y como en todos lados pasa, un tumor anaplásico, hay una anarquía total entre la forma y los núcleos y la disposición de células. Por supuesto, vamos a encontrar necrosis, que lo vemos en la foto de la derecha abajo, y lo más probable es que infiltre el hueso y podemos encontrar la tabla ósea que lo reviste con tumor meningio, meningioma. Entonces ya es un signo de malignidad. Ni les cuento si aparece necrosis, por supuesto, un índice mitótico muy elevado también ya nos va diciendo cómo va la cosa. Área de necrosis y hemorragia, también lo dije. Y bueno, ahora llegamos a los plexos coroideos. Los plexos coroideos derivan del epéndimos. Son como producidos por ellos, por repliegues, como si fueran repliegues de péndulo, formando un papiloma, como todo dice papila, papiloma. Y acá en este caso tenemos el papiloma benigno, el atípico, ese que parece borderline, que le decimos en otros órganos, y el carcinoma, que estos serían aplásicos, ¿sí? Pero lo llamamos carcinoma. Benigno papiloma, maligno carcinoma de plexos coroides. Y esto llegamos a la parte de tumores secundarios. ¿Se acuerdan que yo les dije de entrada que estos tumores no van a metastatizar al resto del cuerpo, pero sí puede el resto del cuerpo venir a metastatizar el sistema nervioso? Las metástasis más frecuentes, pero se puede encontrar cualquier cosa, ¿no? Lo más frecuente es encontrar una metástasis de un tumor de pulmón, de mama, melanoma, riñón o del tubo digestivo. En este caso vemos una foto de un cerebro con múltiples metástasis de melanoma. Acá tenemos, yo no les digo nada que es, a mí tampoco me dicen nada de dónde lo sacaron, porque yo empiezo, este es un tumor de células pequeñas, redondas y azules, linfoma puede ser, qué sé yo, célula pequeña, será un neuroblastoma. Bueno, en este caso fue un tumor de células pequeñas de pulmón. Un Watzel, no sé si le dieron con ese nombre. Bueno, en sujetos inmunodeprimidos, cambiemos de tema, en sujetos inmunodeprimidos se ve que después de la aparición del HIV-Sida, también empezaron a aumentar la cantidad de linfomas de tipo B no Hodgkin, que antes no se veían, era muy raro, y se ven en el cerebelo. Y vuelvo a remarcar este pedacito acá. Si no me dicen qué es, otra vez caemos en la bolsa esa de células redondas pequeñas y azules. Pero se ve que en sujetos inmunodeprimidos, no solo por HIV-Sida, sino por algún tipo de terapia oncológica, o trasplantes, se ven más frecuentemente en estos individuos este tipo de linfoma. Bueno, ya hemos terminado con tumores del sistema nervioso central, ahora pasamos al sistema nervioso periférico. Y tenemos el neurinlemoma, schwannoma, acuérdense que es un oligodendrocito modificado que va a ser la mielina para el sistema nervioso periférico. Mielina, acuérdense, como si fuera un cable para aislar de otros axones. O neuroinomas también se lo llama. Después tenemos el neurofibroma. Como ustedes ven, neuro y fibroma. Como mamá hablábamos del adenofibroma y todo eso, o fibroadenoma, quiere decir que tiene una parte neuro y una parte fibrosa. Acá sí podemos volver al fibroblasto, que puede ser solitario o múltiple. La neurofibromatosis múltiple, enfermedad de von Rickenhausen. Habrán buscado muchas fotos por ahí. Si no, les sugiero que por favor busquen ustedes en Google cómo se ven en estos pacientes, realmente muy mal, se caracterizan por muchos neurofibromas y por manchas café con leche en la piel. En la piel. La cosa, aparte del estético, es que a veces pueden crecer en órganos y también
haciendo protrusiones en la médula espinal y dando muchos trastornos, ¿sí? Y también encontramos un schwannoma maligno, hay, pero son mucho más raros. El más común es el benigno. ¿Mm? Y acuérdense, neurofibroma, el solitario y el múltiple, que es la enfermedad de von Reichenhausen. El schwannoma. Vemos que la célula de Schwann, yo le dije que es un oligodendrocito modificado. Va a ser una protrusión como si fuera al costado del eje neuronal. ¿Eh? Por una proliferación, ahora después hablamos un poquito más. Y el neurofibroma está como dentro, no al costado, dentro del mismo nervio, dando unas alteraciones tanto de las células de Schwann como del conectivo, una forma muy en ovillo, ¿no? El schwannoma afecta más jóvenes, sobre todo a jóvenes. La localización puede ser cabeza, cuello. En realidad en todos lados siempre hemos visto algunas, pero acá en esta diapo le está diciendo dónde son las zonas más frecuentes. Puede ser solitario, a veces no, pero generalmente son solitarios, crecimiento lento, comportamiento como de un tumor benigno, pero algunas veces se vio algún schwannoma maligno. Macroscópicamente son encapsulados. Se diría que de los tumores benignos, el verdaderamente encapsulado de todo es el schwannoma. Los otros tienen pseudocápsula, como aprendimos para hacer la diferencia antes en macroscopía de tumores benignos y malignos, ¿no? Son pequeños o no, a veces si tocan algún punto pueden dar sintomatología en forma rápida. Por ejemplo, un nervio que están haciendo justo de la médula, enseguida da sintomatología. Si está en retroperitoneo, obviamente lo vamos a encontrar cuando ya son grandes. Son de color blanco rosado o a veces son amarillentos. Y esto es importante para verlo y diagnosticarlo al primer ojo de microscopio, tienen dos áreas, se llaman zonas de áreas Anthony A y Anthony B. Las zonas Anthony A son muy celulares, células fusiformes, ausadas, compactas, en empalizada nuclear y tiene unos cuerpos de Verocay. Ahora en la foto se los muestro bien. Dos hileras compactas de núcleos y extensiones de células bien alineadas. Y el B es más laxo, tiene pocas células. ¿Eh? Se piensa que es una zona A más vieja, algo así. Entonces medio más mixoide, no tienen estos cuerpos de Verocay y otras cositas que ahora vamos a ver en la foto. Acá está, matriz laxa. Tenemos un schwannoma, dijimos bien las características de un tumor benigno como cuando vimos pato. Este es una cápsula verdadera, ¿no? Yo diría que casi el único, los otros tienen pseudocápsula, cápsula tienen, de verdad, y delimitada, y todas las características macro que ustedes saben de un tumor benigno. Acá lo podemos ver en la foto micro, son células ausadas, son células de Schwann, acuérdense, células ausadas, oligodendrocitos modificados. Y acá vamos viendo que va formando, sobre la foto de la derecha, una formita muy característica que vamos a ver de qué se trata. Bueno, se tiñe con S100. Acá están las células alargaditas. Bueno, quería mostrarle las zonas de Anthony A y Anthony B, pero no tengo diapositiva, y que es un cuerpo de Verocay, que si miran en el libro van a ver que están puestos los núcleos como medio en fila y prolongaciones citoplasmáticas rosadas que van a formar el cuerpo de Verocay. Bueno, ahora vamos al otro, al neurofibroma solitario. ¿Se acuerda que después está el otro que son múltiples? La enfermedad de von Reichenhausen. Son sujetos más o menos jóvenes, son solitarios, o sea, una
uno solo, no como la enfermedad, de color blanco, grisáceo, a veces más amarillento, circunscriptos pero no encapsulados. Microscópicamente, eso que veíamos en esa foto, la diferencia de un schwannoma con un neurofibroma, entremezclados los haces de células abusadas que puede corresponder, o que corresponde, mejor dicho, a, a fibroblastos y a neuritas. Las variantes tipo corpúsculo de Pacini, que también es un componente del sistema nervioso central, de tipo epitelioide, o sea, parece epitelial pero no lo es, por eso de epitelioide, y a veces puede estar pigmentado. Acá lo vemos delimitado, el mismo color, no hay necrosis, ni hemorragia, ni nada de eso. Bien lo que nosotros sabemos de tumor, macroscopía de tumor benigno, ¿eh? Acuérdese pato 1. Y acá lo vemos en la foto micro, que entre la célula de Schwann y los fibroblastos forma como una fórmula ondulada, como si fueran vigoritas, muy desorganizadas. Y bueno, vamos a ver el otro. Neurofibromatosis es una enfermedad muy relacionada a la parte genética y se ve uno de cada 3.000 nacidos vivos. Y hay dos formas, la periférica y la central. Las manchas tienen que estar los dos componentes para esto, ¿eh? Manchas café con leche y neurofibromas por todos lados, múltiples, incluyendo en la parte esquelética, que ahí ya es más problema porque puede comprimir la médula. Acá está, también puede ser intracraneales o intraespinales. Y se relaciona con otro, porque tiene algo que ver con la genética, con los neuroidemomas, o llamadas astrocitomas y meningiomas. Hay todo un problema ahí en el sistema nervioso central. Tenemos una foto, pero yo les pido en Google, que hay muchas fotos que lo demuestran mejor. Esto es una mezcla entonces de haces de neuritas y tejido conectivo. Y después está el schwannoma maligno, como nosotros sabemos, de pato 1, cuáles serán las características macroscópicas y microscópicas. Es más común en los varones de edad media y pueden dar metástasis, obviamente, porque es maligno. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima.